Una semana con hartas cosas en AT Radio. Esta semana hablamos sobre ciberseguridad. Vamos a tener un invitado tremendamente importante para este día jueves. Vamos a hablar también, tenemos una entrevista ahí con la señora Teresa Retamal, que ella es la presidenta de la agrupación también de detenidos desaparecidos de Chillán, de acuerdo también a un proyecto muy interesante que están trabajando respecto a un libro. Así que, bueno, los espacios están abiertos para conversar. Los medios tienen que estar disponibles para conversar. Y cada uno de quienes escuchan sacan las propias conclusiones de lo que corresponde. Nosotros no generamos opinión, queremos que usted dé a conocer su opinión, como siempre lo hace don Gastón Hernández Ponce de León. Don Gastón, qué gusto de saludarlo, muy buenos días. El gusto para mí, pues, estimado amigo Sergio, saludo a usted, a las panelistas y a todas las radioemisoras que nos están escuchando. Fuerte y claro por allá. Fuerte y claro, don Gastón. Amigo mío, qué bueno que está jugando usted el tema de los puentes y de las incivilidades que están ocurriendo sobre el puente, sobre el estero Las Toscas. Uh-huh. Yo quiero comentarle lo siguiente. En su momento, cuando estaba el señor Bernucci de alcalde, fue una petición de las juntas de vecinos del sector aledaña al estero Las Toscas que eso se interviniera, porque estaba la misma situación que está pasando hoy día. Estamos hablando, ¿cuánto? 20 años atrás. Sí. Uh-huh. Ya el gobierno de Bernucci, y aquí yo menciono personas relatando los hechos, no que yo quiera favorecer o perjudicar a alguna señora alcalde. Ya nos reunimos las juntas de vecinos, hicimos un gran proyecto, las propias juntas de vecinos participaron en ese proyecto y se logró pavimentar varias calles, entre esas calle Carreras, calle Rosa y varias calles que estaban sin pavimentar por muchos años. Uh-huh. Ya, y se hicieron esos puentes que ahora están presentes sobre el estero Las Toscas. Ya se hizo una planificación, también se hizo el pueblito que estaba en la calle O'Higgins con calle Collín, que se le llamó el pueblito del Inglés. Uh-huh. Todo eso fue con la intención de recuperar el estero Las Toscas. Se hizo inclusive cuando se inauguró, uh-huh, perdón por lo personalista que digo yo, pero uh-huh, me tocó a mí dar un discurso sobre la inauguración de los puentes. Hablaron otras personas y se hizo inclusive una gran comida en la propia calle, celebrando el acto como un acto muy importante. Vino la prensa, la televisión y todo, fue muy, muy difundido. Pero cuando se fue el señor Bernucci, asumió el señor Zarzar, posteriormente el señor Benavente, y eso quedó en total abandono. Uh-huh. El proyecto inicial era un proyecto excelente, muy bueno, pero sucede que si se abandonó, creo que la señorita Connie lo dijo y también la señorita Queenie, uh-huh, ya, si las cosas no se conservan, se deterioran. Entonces empezó saliéndose un clavito, saliéndose una tabla y dejando que las personas prosiguieran nuevamente viviendo y haciendo sus casitas humildes en el sector. También concurrieron de nuevo las personas con robo y empezó el problema a crecer. 20 años después tenemos un sector totalmente abandonado y peor que como estaba en sus comienzos cuando se intervino. Ahora, cualquier situación que hagan, la situación no es hacer pedazos los puentes, o sea, deshacerlos. Sí. Había que mantenerlos. Ahora, naturalmente, rehacerlos va a costar mucho más caro que hacerlos de nuevo. Por lo tanto, yo le vuelvo a decir, ha sido una falta de esfuerzo de las municipalidades las que han permitido que las personas de nuevo se adueñen del lugar y eso se deteriore. El esfuerzo se hizo. Pero si ahora se recupera y se vuelve de nuevo a dejar abandonado, va a pasar lo mismo por muchos, muchos años. Ha sido lamentable el hecho, pero ha sido la falta de la ineptitud de las municipalidades que han venido las que han producido ese hecho. No hay duda que merecemos un alcalde mejor que el que pudieran haber estado en estos años con respecto al mejoramiento del sector, amigo mío. Ok, don Gastón, muchas gracias por su opinión, como siempre ahí ponderado para sus opiniones. Bueno, son diversas opiniones. Buenos días, dice Franco Rutia, don Sergio, a la comunidad HD y a las tremendas panelistas. Hoy prevención, dice, un segundo de descuido, una vida en peligro. Esa es la frase de hoy día, la frase de prevención también que estamos realizando. Y aquí coincido lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? El tema de la planificación. Hacemos obras, pero el mantenimiento es el que también de repente queda
queda al debe, ¿no? Sí. ¿Sí? Queda el abandono, lo que decía la Connie antes. O sea, finalmente, aquí, ¿qué hacemos? Si no va a haber mantenimiento, no se va a implementar medidas de vigilancia, seguridad en este espacio, vamos a tener que cerrarlo. Puede ser una comodidad para la comunidad, sí, porque finalmente te ahorras de caminar 2 cuadras en vez de caminar una. Pero si va a seguir en el abandono y va a ser un sitio de incivilidad, claro, porque no nos sirve. Yo no sé si coinciden conmigo, porque a lo mejor, claro, y auditores de ese lugar que están escuchando a esta hora la radio dicen, pero ustedes lo están comentando, si ustedes no viven aquí, pues son ustedes los que no tienen el problema. Claro, uno lo ve estéticamente, podría ser esto, o en cualquier otro lugar. Entonces, pero ¿por qué hicieron esto? Si resulta que, claro, uno no ve el problema porque no lo está viviendo. Entonces, también hay que ponerse ahí al lado de esa familia. Por eso es importante escuchar las voces, por ejemplo, y principalmente de la Junta de Vecinos La Victoria. Sí. Que han salido declarando cuál es su postura al respecto. Y esa voz no puede quedar fuera de ninguna discusión, ya sea para la medida de mitigación que se está tomando ahora, así también como para las planificaciones futuras, porque yo confío en que esto tiene de paralelo, como decía anteriormente, una medida de planificación. O sea, no puede ser esta la solución, digamos. Oye, me estaba escribiendo acá una persona, yo no sé si será así o no, pero me dice, si tienen tanta cámara en Chillán, ¿por qué tenemos tantos pocos puentes de acceso que estuvieran con una hipervigilancia? Yo no sé, por ejemplo, el paso sobre nivel tiene vigilancia, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del paso peatonal? Hay uno, pero... ¿Sí? ¿Todavía está la pasarela o no? Sí, todavía está la pasarela. Yo siento que ese es la peor obra que se ha hecho en Chillán, porque antiguamente era una pasarela de escaleras. Sí. ¿Se acuerdan? Que era una A, que tenía escaleras por este lado, por este otro lado, y después una pasarela recta, y después... Entonces todo el mundo te veía si tú ibas avanzando. Claro, no era de accesibilidad. Correcto, ya. Y era por eso el que finalmente se decide cambiar por este caracol. Pero claro, cuando crearon el caracol fue el lugar más inseguro de la vida, porque tú no sabías quién iba a estar del otro lado cuando fueras dando la vuelta. Y de hecho nadie te podía ver cuando fueras por la parte interior de la línea del tren, solo te podían ver por fuera. En cambio, antiguamente si a ti te trataban de asaltar, todos te veían, entonces en realidad no te intentaban asaltar. Pero después, además que se convirtió en un baño público. Zona de graffiti, bueno. Hablemos de, claro. Todos los vecinos fuimos felices cuando empezaron a construir ese caracol, porque podíamos cruzar por abajo. Pero precisamente eso que está hablando la Queenie también tiene que ver con el abandono, porque generas una obra, una infraestructura, y después te retiras de ahí. No hay nadie que vigile esto. O sea, ¿cómo se transforma después en un baño público? ¿Dónde está precisamente quienes cuidan y protegen la ciudad, por ejemplo? No está. Buena pregunta. Buena pregunta. Oye, claro, se construyó cuando estaba Soquimich, después Soquimich se fue. Oye, pero es que lo que pasa es que en ese sector había mucho trabajo, había mucha acción, mucho movimiento. Teníamos el terminal, ahí estaba nuestro terminal de buses en su minuto. Sí. ¿Te acuerdas, no? Que había ese tema de interconexión, que se cortaba la ciudad en dos, porque obviamente prácticamente la línea férrea corta la ciudad en dos. Sí. Y no hay muchas vías de acceso, o sea, tú te vas... O sea, no, corta... Ojo, en varias partes, la ciudad cuando se construyó no fue cortada por la línea del tren, es la ciudad la que creció más allá que la línea del tren, y eso hay que tenerlo claro, porque la gente siempre alega, no, es que la línea del tren, ¿por qué pasa por el medio de la ciudad? ¿Por qué la pusieron? Porque antiguamente la ciudad no llegaba hasta ahí. Exacto. Pero, la claro, ciudad llegaba solo hasta ahí. Pero tenemos el tema cementerio, tenemos la avenida Las Cruces, hay todos unos temas ahí bien Oye, voy a ir al llamado telefónico, perdón, antes de eso, una nueva edición de la encuesta Cadem publicada este domingo dio a conocer que existe un alto nivel de acuerdo con las medidas específicas del plan de seguridad anunciado a mediados de esta semana por el gobierno. Según el sondeo, las medidas de mayor apoyo concitan en aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos, un 88%, y mantener el despliegue policial permanente en 50 barrios más críticos del país, un 84% está de acuerdo. También están en considerar un delito con penas agravadas al pertenecer a una organización criminal y establecer explícitamente en la Constitución que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado. Sobre la creación de un nuevo estado de excepción, un 49% está de acuerdo, mientras un 44% está en desacuerdo. Respecto a las medidas específicas que contempla, un 76% está de acuerdo en permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a carabineros en operaciones contra el crimen organizado.
y un 70% con interceptar telecomunicaciones dentro de otros sectores, un 49% en restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios y un 41% con limitar la libertad de reunión en determinados sectores. Nada se dice de las cuentas corrientes. Aprobación del presidente. Por otro lado, la primera semana de agosto, 40% más 2 puntos aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 58% la desaprueba. Y a su vez, un 73% declara que vio o se informó sobre la cadena nacional del mandatario, el nivel más alto del año 2019, y un 45% lo evaluó bien o muy bien. Un poco ahí para contarles de cómo están las encuestas. Claro, yo creo ahí que se le hace una evaluación positiva probablemente posterior a la cadena nacional, porque aborda un tema que es la seguridad y que fue el que llevó al triunfo a José Antonio Kast. Ahora, quienes vimos la cuenta pública, nos pasa una sensación conversada el otro día en radio también. Pero Connie, una pregunta. ¿La gente que vio la cadena entendió algo de la cadena? Esa es la pregunta. Porque lo que pasa ahí son dos cosas. Entre líneas se leía un espíritu bien punitivista, ¿no? Como que el énfasis que está ahí no tiene que ver con políticas serias de seguridad. No quiero ser injusta porque todavía nos vemos, hoy día deberían ingresarse al menos la modificación, hoy y mañana, la modificación constitucional que pretendía el presidente Kast. Sin embargo, como no conocemos cuáles van a ser esas 30 medidas, mal podríamos hablar. Pero lo que dejó ver, porque José Antonio Kast lamentablemente tiene esto, ¿no? Mucha verborrea, pero no hubo mucha sustancia en esa bajada. ¿Cuál fue la bajada de ese anuncio? Y lo que queda ahí son cosas que parecieran ya estar inscritas. Por ejemplo, ya lo han dicho algunos constitucionalistas, el Estado en la Constitución consagra, no explícitamente, pero se consagra, no en el artículo 1, sino que en otros puntos más, que el Estado es garante de la seguridad pública, de la protección de la ciudadanía y de la familia. Artículo 1. Entonces, esto, claro, pareciera ser un anuncio más bien simbólico, pero que no va a tener mucho más resultado a menos que hayan también otras facultades que se le agreguen ese cambio. Por eso, hay que ver cuál va a ser su modificación. Pero yo eché de menos ahí 3 puntos fundamentales en cuando vamos a hablar de seguridad. Uno, y principal, que tiene que ver con cuál va a ser la inversión en prevención para poder ir en directa ayuda de los niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad y que son más vulnerables, valga la redundancia, de que el crimen organizado los tome. Ok, entiendo. ¿Ya? Porque no podemos tener medidas punitivas o de persecución sin esta parte, porque quedamos incompletos. En segundo lugar, y no menos importante, es el tema de que avancemos en la tramitación, porque ya está. Si esto fue del gobierno anterior, ya está, pero no ha avanzado el secreto bancario y toda la inteligencia financiera. Y en tercer lugar, para cerrar, que haya un ánimo de acuerdo transversal como el que ocurrió con el gobierno anterior, dirigido por Carolina Toá, con Coloma, cuando llegaron a un acuerdo para hablar de seguridad y decir, ya mira, esta es mi propuesta, estos son mis 30 puntos, pero acordemos con el opositor, estos son los 10 que podemos tener acuerdo para que salgan y se tramiten rápido, que va a ser la única forma en que tengamos políticas públicas serias. Perfecto. Bueno, a aprovechar de saludar también a don Eric Solo de Saldívar. Buena semana, grandes panelistas. Saludos a la comunidad HD. Vamos al llamado telefónico. Buen día. Muy buenos días, amigo Sergio. ¿Cómo está? Don Vladimir, muy buenos días. ¿Cómo está? Saludos ahora a las panelistas. Muchas gracias y le comparto su saludo, don Vladimir. Muchas gracias. Oiga, mire, aprovechando después del llamado de nuestro querido amigo Gastón Hernández Ponce de León. Muy bien. Yo le mandé un video ahí a la producción por el siguiente tema. Mire, hablando de las municipalidades o del trabajo que se hacen en las municipalidades. En la calle 18 de septiembre, creo que, no sé si usted se recuerda que con unas 2 semanas atrás, o yo creo que un poco más, yo le mencionaba a través del llamado sobre un evento que se estaba haciendo ahí correcto. En la calle 18 con Arturo Prat. ¿Se recuerda? Sí. Bien. Lo hicimos público, bueno, después del tiempo, a los días después, creo que por ahí otras páginas digamos, sociales también pusieron el tema ahí en el tapete.
y fue gente de la municipalidad y le hizo un arreglo. Ya. Pero adivine qué, pues. ya. Hasta ahí no llegó, ¿no? Con la lluvia voló el evento. Volvió el evento. Arreglo a la chilena, oiga, amigo Sergio, pero es lo que hablábamos hace tiempo atrás, me parece que estaba también la señorita Tamara, creo que ahí hablábamos. Sí, ya. Y yo mencionaba sobre, claro, criticábamos de repente los arreglos que son rápidos, son lentos, etcétera, pero ¿quién verifica o inspecciona la calidad del material que se utiliza para hacer arreglos, ya sea en carreteras, calles, etcétera? Entonces, si usted puede ver después el video... Lo estamos viendo, don Vlad, y mientras usted conversa, estamos viendo el video. Ya de producción ahí subieron el video. Ya, entonces usted puede ver que yo ahí hice un acercamiento con mucho cuidado para que no me fueran a atropellar. Y usted puede ver que la cuestión le tiraron un poco de tierra a esa cuestión y asfalto de ese que parece que venden en alguna ferretería. Y eso fue todo. Y ahora nuevamente se está empezando a hacer de nuevo el socavón. Entonces... Mire, no han tenido cuántos años haciendo arreglos en la esquina. Ya, aguantemos un poco más y hagamos bien el arreglo ahí. En eso saquemos el pedazo, cortemos el cemento. Yo he visto en otros lados cómo lo hacen. Yo no soy experto en la materia, pero he visto cómo lo hacen. Agrandan, sacan un poco más, hacen más profundidad, compactan, le tiran el tema, lo vuelven a compactar. Ya, porque si la otra idea era colocarle esos adoquines, pero parece que los adoquines se fueron perdiendo en el tiempo. Ya. No sé dónde quedaron esos adoquines y se colocaban, ¿te acuerdas de parche que le colocaban? Ah, sí, pues de todas maneras. Sí. Ya, bueno, esos adoquines ya por último. Entonces, yo pienso que la fiscalización en ese sentido yo creo que debe ser un poco más latente, amigo Sergio. ¿Qué dice usted? Es que eso tiene que ser permanente porque es parte de un trabajo, no tiene que ser solo de voluntad. Lo que pasa es que pareciera que confundimos mi responsabilidad con mi voluntad. Entonces hay como una mezcla perfecta, porque esa es la pregunta. Yo tengo una obligación y por lo tanto tengo que cumplirla, pero la otra, ¿por qué tiene que ser solo voluntarioso y encima me entregan una medalla porque hago bien mi pega? Si está haciendo el trabajo que corresponde, ¿no? Pero suponte, yo siento que antiguamente había mucha más preocupación por las calles, no sé si antiguamente, pero a mí me pasa que las ciclovías del centro antes estaban mucho más limpias. Sí. Menos piedra, no estoy diciendo que las tengan pulcras, sino como que haya menos tierra y menos piedra para que uno no ande esquivando las piedras cuando va a una bici o pasarla mal saltando. Oye, y las tachas que estaban por la orilla también de las... Ya se han volado varias ahí en Arturo Prat también. Sí. Siento que está como muy abandonado ese sector. Y el otro día me percaté, o sea, pasé por la ciclovía Sargento Aldea llena de tierra, la Arturo Prat igual llena de cosas del mercado, verduras, cosas que bota la gente, las tachas que ya se salieron. Entonces siento que hay como un descuido un poco de lo cotidiano de la ciudad, y eso es lamentable porque, como dice don Vladi, o sea, estos baches que no son baches, son un gran hoyo, un gran evento, y por rutas que son bastante transitadas. De todas maneras, oiga, don Vladi, usted va a estar disponible durante la mañana, necesitamos llamarlo, le tenemos un desafío ahí interesante. Ya, voy a estar disponible durante la mañana. Lo que pasa es que me invitaron ahí a una reunión donde estoy estudiando, para que usted vea. A un malón. Ya, pero ahí va a ser un ratito, una cosa breve, y yo le aviso. Lo otro, el último dos puntitos más. Mire, no sé si mañana voy a tratar de hacer todo lo humanamente posible para ver si podemos sacar un video al aire, amigo Sergio, que de verdad que me quedé impactado. Usted, un camino a las mariposas, está, pero de verdad que está, pero horrible. Ya. Horrible, ¿sabe qué? Entonces yo no sé si es mito urbano, ahí la señorita Queenie, que ella fue concejal, a lo mejor me puede corregir si fue mito urbano, que en algún momento, años atrás, se había dicho que la empresa la forestal que estaba hacia arriba, se había comprometido con el municipio a mantener ese camino al menos transitable. Yo no sé si eso fue un mito urbano o realmente existió eso. Esa verdad que yo estoy tratando de buscar en los libros el recuerdo, pero no pillo la información. De todas maneras. Y por último, para despedirme, con el tema de las cuentas públicas, de repente hay gente que no entendemos todo lo que dicen. Mire, del tiempo yo me acuerdo de Lago, después de la presidenta Bachelet, bueno, de repente uno se pierde. Con temas de seguridad, no sé, acuérdese que ¿se acuerda la ex ministra Sichel?
la recibieron con harto cariño ya para el sur, ¿se acuerdan? Sí, claro, pero entonces, sí. de repente, que, ojo con eso, si el tema de seguridad es un problema que tenemos que todos tratar de corregir. Ya me dijo Sergio. Muy Entonces, quedo atento a su mensajito. Sí, oye, claro, que vienen los juegos pirotécnicos y ahí es donde queda la escoba. Uno se deja llevar por las luces, manejamos toda la información, la entendemos de esa manera. Bueno, Juan Pablo Benvenuto dice, mucho contratista a mí, guía sin experiencia y contrato sin aplicar las boletas de garantía. Bueno, si alguien hace la pega, ¿se aplican las boletas de garantía? Bueno, me pueden decir que sí, pero es importante preguntar. Sí. Bueno, después la pregunta es, no, es que esto le corresponde a Servio. Ah, no, es que esto es de la municipalidad. Y ahí, bueno, si el Mundial sigue, porque he visto mucha gente que todavía anda cambiando las láminas. Pausa, ya regresamos, espérenos.